Entonces, tenemos nuestra declaración. Vamos a dar nuestra Biblia, hermanos, y decimos: esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregirme, para instruirme en justicia, a fin de que yo sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, estudiaré, memorizaré, meditaré y aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confieso que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por este día, gracias por el tiempo que nos permite estar aquí, Señor. Nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas el día de hoy, Señor, y permítenos tener corazones y mente receptiva, Señor, a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Bueno, pues como sabemos, hoy se celebra el Día del Padre, ¿no? Entonces, pues felicidades, hermanos, a todos los que son papás. Y así como en el 10 de mayo, pues tuvimos un sermón dedicado a las mamás, pues también este sermón va a ser dedicado hacia los papás, hacia los hombres. Entonces, no por eso quiere decir que no es para los demás. Tiene enseñanzas también que aplican para nosotros, al igual que el Día de las Madres, ¿sale? Entonces vamos a ver, hermanos, el día de hoy este sermón, que se titula Un hombre de Dios. Y está basado en la vida de Jacob, la vida de Jacob que vemos aquí. Ya habíamos estudiado, hermanos, este capítulo, esta historia. De hecho, vamos hacia adelante. Ahorita nos regresamos un poquito porque tenemos que estudiar a este hombre, a Jacob. Vamos a estudiar su vida. Y bueno, vamos a hablar de esta historia, hermanos, que es una historia que cuando la leemos a lo mejor se nos hace un poco complicado de entender esta parte, porque dice ahí las tretas de Jacob a Labán y de Labán, ¿no? Es decir, ahí las cosas, las estrategias, lo que utilizó ahí Jacob, dice de las ovejas, ¿no? Que salían manchadas y salían rayadas. Y uno dice, cuando lees eso, ¿y cómo pasó eso? Bueno, vamos a ir viendo poco a poco eso, ¿sale? Pero bueno, el capítulo 30, hermanos, ya lo estudiamos en una primera parte, estudiamos de los versículos 1 al 24, donde se nos narra la historia de Jacob y su familia. Vemos a los hijos de Jacob y a su familia. Recordemos que Jacob, hermanos, llegó huyendo de su hermano Esaú, llegó a la casa de Labán, y ahí trabajó 17 años por la mujer que amaba, no por Raquel, pero a la mera hora pues le salieron con otra cosa y le dieron a la otra, no a la que no era, a Lea. Entonces tuvo que trabajar otros 7 años más por esta mujer, así la amaba, ¿no? Entonces trabajó más por esta mujer. Vemos estas dos esposas, estudiamos en este capítulo, estas dos esposas, una era amada, otra era despreciada, una podía tener hijos, la otra era estéril. Entonces vemos, y eso pues generaba problemas, roce entre ellas, ¿no? Vemos que ambas competían por el amor de su marido también. Al final Dios las bendice, tanto a Lea como a Raquel, les da hijos, y esta historia, o en este capítulo, pero en estos versículos, comienzan hablándonos cuando nace el 11º hijo de Jacob, que es José. Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos, que más adelante forman las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces aquí tiene a su hijo número 11, a José. En nuestra Biblia, ya decía, esto lo maneja como las tretas, dice ahí, de Jacob, ¿no? El medio que se empleaba, o la astucia que tenía Jacob para realizar ahí sus negocios, ¿no? Y veremos cómo actuó Jacob, hermanos. También vamos a ver parte del capítulo 31, vamos a ver cómo actuó él en esta historia. Así que acompáñenme a leer los versículos 25, hermanos, hasta el 31. Vamos a leer, dice de Génesis 30, versículos 25 al 31. Dice de la siguiente manera. ¿Lo leemos todos juntos, hermanos? Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo gracia en tus ojos, y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo te lo daré.
y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré por mi propia casa? Y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada, si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Aquí tenemos, hermanos, nuestra primera enseñanza. Vamos a ver dos hoy únicamente. La primera enseñanza, hermanos, es que un hombre de Dios es un hombre que busca el bienestar para su familia. Un hombre que busca el bienestar para su familia. Vemos aquí que Jacob tomó la decisión, pues, de irse de la casa de Labán. Dice que le dijo a Labán, oye, pues déjame ir yo a mi casa, a mi tierra, no con mi gente. Recordemos que él venía huyendo, después aquí regresa. Pero vemos que Labán no le permite regresar, ¿no? Le dice, quédate conmigo. Pidió que sus hijos y sus mujeres pudieran ir con él. Jacob le dice, oye, déjame pues tomar a todos, mis mujeres, a mis hijos, ir, ¿no?, a la casa de mi padre. Jacob ya tenía una familia bastante numerosa, ya quería independizarse, ¿no? Ya no quería estar ahí ahora sí, pues en la casa de su suegro, porque al final pues ahí estaba viviendo, ¿no? Entonces quería independizarse, buscar una mejor vida para su familia. Recordemos, hermanos, que él era el heredero de toda su familia, entonces pues, tenía, ¿no?, con qué sustentar a su familia. Jacob ya no quería estar ahí con su suegro, quería regresar. Aparte, esto era pues parte del propósito de Dios, ¿no? Regresar a la tierra donde estaba. Entonces él quería independizarse, llegar ahí. Algunos lo hacen, ¿no? De repente cuando están viviendo ahí en otra casa o con los suegros, ¿no? Que de repente no, pues ya nació el segundo o el tercer hijo, pues ya no cabemos, ya vamos, ¿no? Pero aquí Jacob lo hizo hasta el 11º, ¿no? Ya hasta que tenía 11 hijos, entonces dijo, ya creo que ya es momento, ¿no? De irnos, de independizarnos. Entonces, y todavía le faltaba uno más, ¿no? Porque todavía venía Benjamín. Entonces se fue. Este padre sabía que tenía una familia numerosa y buscaba pues hacerse responsable de ella, porque vemos que Jacob no se va, él dice, me voy con mi familia, me llevo a ellos. Recordemos que Jacob cuando llegó solo, ¿no? Venía huyendo, llegó solo y ahora se va con 12 hijos, 2 esposas y dos siervas, ¿no? Entonces andaba ahí con toda la familia y cargando más la gente que estaba a su alrededor, ¿no? Los siervos también. Entonces andaba con todos ellos, pero él buscaba el bienestar para su familia. Dice el versículo 30, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, prestamos atención a esta pregunta, dice, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? ¿No? Jacob está diciendo, bueno, ya trabajé por ti, ya estuve aquí contigo, pero pues ahora déjame pues trabajar por mi propia casa, por mi propia familia, ¿no? Ya te trabajé a ti, ahora pues déjame hacerlo por ellos. Vemos aquí a este hombre que estaba preocupado por su familia y buscando el bienestar. Y eso nos recuerda algunas cosas, hermanos. Nos recuerda que un hombre, hermanos, que busca el bienestar de su familia es un hombre que es bendecido y que bendice a otros. Un hombre bendecido para bendecir. Dice el versículo 27 y 28. Acompáñenme ahí, dice. Y Labán le respondió, halle yo gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Labán experimentó bendición en su vida cuando llegó Jacob. Y Jacob dice, pues antes sí tenías algo, pero cuando yo llegué, todo eso se multiplicó, ¿no? Se hizo más grande. Vemos que él trabajó con su suegro, incluso vemos que Labán le dice, no te vayas, ¿no? Incluso le dice, ¿cuánto quieres ganar, no? Le puso el cheque en blanco ahí, ¿no? Ahora le pone ahí todo el número y tú elige cuánto quieres ganar, para que no te vayas. Labán quería retenerlo, ¿por qué? Porque había experimentado bendición de parte de Dios cuando Jacob estuvo ahí, porque su ganado había crecido, porque pues estaban bien cuidados, había experimentado pues 12 nietos, o bueno 11 hasta ese momento, ¿no? O sea que era algo también bendición, había experimentado que pues sus hijas por fin habían, bueno el caso de Lea yo creo por fin había salido, luego Raquel, ahora sí que fue 2 por 1, se fueron las 2 en uno solo, había experimentado mucha bendición en esa parte, tenía familia, tenía bienes, tenía muchas cosas, había experimentado la bendición de parte de Dios. Dios había bendecido a Jacob y eso también se vio reflejado en la vida de Labán y en sus bienes. Dios, hermanos, nos ha bendecido a cada uno de nosotros, por lo tanto debemos compartir también esa bendición con otros, debemos ser bendición en donde estemos. Pensemos en las cosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y cómo las podemos usar para bendecir a otros. Dones, talentos, posesiones materiales, nuestra personalidad, nuestro trabajo, todo lo que Dios nos ha dado, cómo lo usamos para bendecir a otros, porque es lo que hizo Jacob. Todo lo que él tenía lo utilizó para bendecir a otros. Su trabajo, la manera en la que él trabajaba, pues lo utilizó para bendecir a otros. José también más adelante lo vemos, lo vamos a estudiar la siguiente semana. Pero vemos aquí, hermanos, que un hombre que busca el bienestar para su familia es un hombre que es bendecido para bendecir a otros. No podemos decir, es que yo no soy bendecido por Dios, porque todos somos bendecidos. Dios nos ha dado algo.
que debemos también compartir con otros. Así que seamos bendición, hermanos, para otros con lo que Dios nos ha dado. Y esto, como decía, no solo aplica a los hombres, sino también a las mujeres y a todos aplica. Seamos bendición para otros. Un hombre que busca el bienestar para su familia también es un hombre que trabaja diligentemente. Versículos 29 al 30 dice: y respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Ciertamente Dios bendijo a Jacob, ¿no?, con todo lo que, las posesiones, los bienes, con todo lo que él tenía. Labán había experimentado eso, su ganado había crecido. De hecho, en ese momento, a la gente rica, o su valor o las riquezas que tenía se basaba en los animales, en los bienes que tenían, ¿no? No es como hoy. Bueno, hoy también la gente que tiene muchas posesiones, muchas cosas, pues también tiene dinero, ¿no? Pero en ese momento eran los animales, el ganado que tenían, así se consideraba. Entonces, pues cuando llegó Jacob, Labán no tenía mucho, entonces empezó a crecer. Obviamente eso generó más riqueza para él, ¿no? Pero vemos que aunque Dios bendijo la vida de Jacob, hermanos, también Jacob trabajó, y ese crecimiento no llegó solo y no llegó de la noche a la mañana. No llegó mientras Jacob estaba acostado ahí en su hamaca, ¿no?, con unos cocos. Bueno, no había cocos en el mundo, pero no llegó así, ¿no? Estuvo trabajando, estuvo así echándole ganas. Ejemplo de eso es que trabajó por Raquel y Lea, ¿no? Dice que trabajó 7 años por ella, por una, y después no le dieron y trabajó por otra. Entonces se esforzó ahí, trabajó por ellas, trabajó diligentemente. Entonces un hombre, hermanos, y en general un cristiano, diría, que busca el bienestar de su familia es alguien que trabaja diligentemente. Jacob lo hizo. Dios nos bendice, hermanos, de muchas maneras, pero Dios también espera que seamos hombres que trabajemos diligentemente, dando lo mejor, hombres que puedan proveer para su familia, buscando lo mejor, ser hombres que hacen su trabajo, que su trabajo hable por ellos, ¿no? Que no los quieran dejar ir del trabajo, como en el caso de Jacob, ¿no? Labán le dice: quédate, por favor, ¿cuánto quieres ganar? No, ahí está, pon tú la cantidad, ahí está, ¿no? Entonces, pues también ser de esa clase de persona, todo trabajador o todo jefe quisiera tener, yo creo, ese tipo de trabajadores, ¿no? Que uno dice: no, te pago más, pero quédate, ¿no? Y no decir: no, pues qué bueno que se fue porque no hacía nada, ¿no? Entonces, Jacob era de esos, de los que trabajó diligentemente. Entonces, trabajemos diligentemente, hermanos, por el bienestar de la familia. También nos enseña que un hombre que busca el bienestar de su familia es un hombre que sabe administrar, es un hombre sabio al administrar las cosas. Dice, bueno, el versículo 29 y 30 ya lo leí, 31 y 32 dice: y le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada, si hicieres por mí esto. Volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Estos nuevos versículos, hermanos, nos enseñan que Jacob, aparte de que era alguien que trabajaba diligentemente, también era alguien que sabía administrar, era un sabio administrador, porque las ovejas pues no crecieron solas así. Él supo administrar todo lo que tenía, todos los bienes de su suegro Labán. Utilizó esta estrategia que vamos a ver ahorita más adelante para administrar los bienes que tenía. Él dijo: no me des nada, dame solo algunas ovejas aquí, yo escojo las que yo quiera, y con eso, ¿no? Pero esas ovejas que él recibió, multiplicó todo eso, ¿no? Supo administrar lo que tenía. Más adelante vemos, y eso lo vamos a estudiar la siguiente semana, la historia de José, su hijo. Vemos que José, hermanos, salvó a una nación entera. Bueno, fue Dios a través de él, salvando a una nación entera del hambre, y no solo a la nación de Egipto, sino a las naciones de alrededor. La salvó, ¿por qué? Porque José fue un buen administrador en lo que hizo. Él le dijo al faraón: no, pues consíguete un muchacho, ¿no?, que sea un sabio, que sea un buen administrador para que administre todo eso. Entonces, él lo hizo. Vemos a José que él salvó a esta nación porque fue un buen administrador. Y sí, es cierto, Dios le dio esa capacidad, pero también de alguien la tuvo que haber aprendido, ¿no es cierto? ¿De quién? Pues de su padre, porque también Jacob era alguien que sabía administrar las cosas que tenía. Hermano, Dios nos ha dado también cosas para administrar. Bueno, cosas, personas, familia, trabajo, negocios, bienes materiales, coche, casa, todo lo que Dios te ha dado. Todo lo que tenemos, hermanos, y todo lo que obtendremos en un futuro, también es parte de una buena administración. Entonces, seamos sabios para administrar lo que Dios nos ha dado. Así lo hizo Jacob, porque él supo administrar. Él tenía la herencia que le tocaba, ¿no? Pero aparte también tenía riquezas por el trabajo que había hecho. Trabajó diligentemente, pero también fue un sabio administrador en su hogar.
Entonces, aprendamos a administrar lo que Dios nos ha dado. Y por último, en esta parte, hermanos, aprendemos que un hombre que busca el bienestar de su familia es un hombre que resuelve. Es un hombre que resuelve. Dice el versículo 31 al 34, dice: y le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada, si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas, yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Hace tiempo, no creo que todavía estoy utilizando, pero hace tiempo estuvo muy de moda esta frase, ¿no? Que decían es que los hombres no resuelven, ¿no? Decían mucho las mujeres ahí. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, es decir, que el hombre no tiene la iniciativa, que el hombre no da solución, ¿no? Sino da problemas, mientras que aquel que hace lo contrario, ¿no? Aquel que tiene la iniciativa, que da soluciones, que cuando le preguntan, ¿dónde quieres ir a comer? No, pues no sé, donde tú quieras, ¿no? Así, y el hombre que no da soluciones, aquel que no resuelve, ¿no? Aquel que dice, no, pues vamos a tal lado, vamos a hacer esto, aquello. Jacob fue uno de esos hombres que ante la situación que se le presentó, él resolvió la situación, no se quedó así de, pues bueno, pues sí, hago esto, o está bien lo que tú me dices, ¿no? Él buscó hacer algo. Ante la situación que le planteaba su suegro, de decirle, oye, aquí está, tú pones el sueldo, tú di cuánto quieres ganar, Jacob dijo, no, aquí las cosas van a ser así, ¿no? Entonces él tomó la iniciativa e hizo algo. Como ya decía, la riqueza en ese momento se contaba por el número de ovejas, de ganado que se tenía. Jacob, ¿qué hizo? Él dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir el ganado en dos partes, en dos grupos. El primero van a ser las ovejas normales, digamos, ¿no? Es decir, las ovejas pues, blancas, las normales. Y el segundo grupo, dice Jacob, las ovejas dice que salgan rayadas o manchadas. Esas van a ser mías, dice Jacob, esas van a ser mías. Las demás son tuyas, ¿sale? Y si no es así, dice que se me tome, si yo tengo alguna oveja tuya, que se me tome por robo, por hurto. Entonces aquí Jacob utiliza una estrategia para que las ovejas salieran rayadas y manchadas. Esas fueron sus tetas, como dice ahí, ¿no? Actúa astutamente, con habilidad para ejercer esto. Vamos a ver lo que hizo Jacob, versículos 35 al 43, hermanos. Dice, ahí nos narra lo que hizo él. Y Labán apartó aquel día a los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y destrozó en ellas, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y ponían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnas. Entonces vemos aquí cómo se enriqueció él. Algunos dicen que Jacob utilizó 3 técnicas para resolver su problema. Primero, algunos dicen control en la concepción. Basado en la presuposición de que el color del ganado depende del color que el animal ve durante su apareamiento, Jacob provee dicho elemento con el color apropiado a su conveniencia al ganado en apareamiento. Eso fue lo primero que hizo. Segundo, usa la técnica de selección de ejemplares criadores, es decir, escoge los animales más fuertes y mejores para continuar, para ser creadores de su ganado. Y tercera, separa el hato del color que le pertenece para un mejor cuidado y una mayor posibilidad de reproducción, igual al color escogido como su salario.
Todo esto en el transcurso de 6 años permite, dice Jacob, una prosperidad abundante. Entonces, esta fue la técnica de Jacob. Básicamente nos dice la escritura que lo que hizo fue, cortó unas ramas ahí, ¿no? Les quitó la corteza, las puso ahí en el agua donde estaban y iban ahí las ovejas a aparearse, y cuando esa creencia tenía que cuando se apareaban y veían ahí el color o las rayas o las manchas, pues así salían los hijos, ¿no? Entonces esa era la idea que tenía, y por eso Jacob fue, los puso ahí en el abrevadero, las ovejas, vemos ahí que se juntaban, se apareaban y ya salían, ¿no? Y decía que apartaba a las oscuras o a las blancas en el lado de Labán, y las manchadas y rayadas eran para él, ¿no? Ahora, hermanos, lo curioso de esto es que esto no tiene base científica. O sea, no podemos decir, o si no, pues hoy sería así. Esto no tiene base científica, era solo una cuestión supersticiosa, ¿no? Jacob creía que así sucedía. Pero lo interesante aquí, hermanos, es eso, que no tiene base científica, pero aún en medio de todo eso, vemos que Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque tuvo también la iniciativa, no se quedó con los brazos cruzados. Vemos que él trabajó, hizo esto, ahora no que esté bien hacer trampa y todo eso, sino vemos que Dios lo bendijo, él tomó la iniciativa, él buscó hacer algo ahí, y al final Dios lo bendijo, las técnicas que utilizó y todo eso, como lo veíamos con Tamar la vez pasada, ¿no? Todo eso al final Dios lo bendijo y Dios le dio prosperidad. Dios espera, hermanos, que seamos también hombres que resolvamos los problemas, las dificultades que enfrentamos, que tomemos la iniciativa, que demos soluciones y no problemas, que busquemos maneras de resolver. Entonces seamos hombres que resuelvan. Un hombre que busca el bienestar de su familia, ya decíamos, un hombre que trabaja diligentemente, un hombre que es bendecido para bendecir, un hombre que sabe administrar, un hombre que resuelve. Jacob nos enseña, hermanos, que él estaba al frente de su familia, como todo varón lo está, para guiarlos y para buscar lo mejor para ellos. Eso implica ser un hombre que busca a Dios, un hombre que es bendecido por Dios y que bendice a otros, un hombre que trabaja diligentemente dando lo mejor, que es buen administrador y que resuelve ante los conflictos que se presentan en la vida. Siempre confiando en el Señor, nunca olvidando eso, siempre confiando en el Señor. Lo que hace a un hombre, hermano, ser un hombre de Dios, o que lo distingue de los demás, es precisamente que busca al Señor, ¿no? Eso es lo que hace, que busca al Señor. Porque pues, a veces se pueden tener todas estas cualidades, pero a veces no se busca al Señor, ¿no? De repente se ha escuchado hermanas, ¿no? O mamás que les preguntan por sus hijos cómo están, y dicen, no, está muy bien, no, es un hombre muy trabajador, responsable, amoroso, cuida y está ahí, echa ganas, ¿no? Nada más le falta venir a la iglesia, nada más le falta convertirse, ¿no? Les dicen así. Entonces, pues le falta lo más importante, porque al final sí, todo esto es importante, pero un verdadero hombre es aquel que busca al Señor. Y eso nos lleva a la segunda enseñanza, hermanos, y es que un hombre de Dios es un hombre que busca obedecer a Dios, un hombre que obedece a Dios. Es lo que hace. Leamos los versículos 1 al 15, hermanos, del capítulo 31. Acompáñenme a leer estos versículos. 1 al 15 del capítulo 31. Y dice lo siguiente: Y oí a Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido
del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz lo que Dios te ha dicho. Esta última acción de Jacob, hermanos, que empezó a hacer con las ovejas apartadas, vemos que trajo prosperidad a su vida. Y eso ya no le empezó a gustar a Jacob. ¿Por qué? Perdón, a Labán. Porque antes trabajaba para él. Antes todo lo que tenía era de Labán. Nada más Jacob lo administraba. Pero ahora ya se habían dividido y pues las ovejas de Jacob empezaron a crecer, empezó a tener más cosas, empezaron a haber pleitos. Dice aquí que ya Jacob, ya Labán ya no lo veía con buenos ojos, ya empezaron a hablar, diciendo, mira, ya se robó todo lo que nuestro padre tenía. Empezaron a hablar mal de él. Dice que ya no lo veía igual, ¿no? O sea, yo creo que le tiraba yo unas miradas, o ya ni le hablaba, o ya ni le saludaba en la mañana, no le daba los buenos días, ya tenían problemas. Entonces, ¿qué hace ahora Jacob? Dice, no, pues ahora recibe la confirmación. Él ya había pensado salir, ¿no?, de la casa de Labán, pero ahora recibe en una visión, en sueños de parte del Señor, que debe de salir de esa casa. El Señor le dijo en el versículo 3, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Vemos que Dios no permitió, dice ahí que Labán le quería hacer mal, pero Dios no permitió que eso pasara. Entonces Dios lo bendijo. Eso nos recuerda, hermanos, un hombre que busca obedecer a Dios es un hombre que está atento a la voz de Dios en primer lugar. Jacob estuvo atento a escuchar la voz de Dios. Dios le dijo, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, yo estaré contigo. Se le presentó en sueños. Era tiempo de partir y Jacob recibió el llamado directo de Dios, que regresara a su casa, a la tierra de sus padres. Jacob, hermanos, escuchó la voz de Dios, supo escuchar la voz de Dios, estuvo atento a ello. Como varones debemos estar atentos, y bueno, todos en general, mujeres también, jóvenes, como cristianos debemos estar atentos a la voz de Dios, hermanos. Debemos estar atentos a lo que Dios quiere, principalmente a los varones, que son la cabeza del hogar. Se debe estar más atento aún a escuchar la voz de Dios, porque es a él quien el varón, quien Dios le muestra su voluntad. Debemos estar más centrados en escuchar lo que Dios tiene que decir, de escuchar la voluntad de Dios. Un hombre que obedece a Dios es un hombre que sabe escuchar la voz de Dios y está atento a la voz de Dios. ¿Y de qué manera surge esto? Pues a través de una relación. Si uno no está con el Señor, pues nunca va a escuchar la voz de Dios. Entonces, un hombre que está atento a la voz de Dios. Estemos atentos, hermanos, a la voz de Dios. Pero también un hombre que busca obedecer a Dios es un hombre que también toma en cuenta a su familia, como lo hizo Jacob. Jacob, como buen hombre, va y le pregunta a su esposa, ¿no? También no lo hace él solo. Le pregunta, les plantea la situación, ¿no? Les dice, mira, está pasando esto, ya, tu papá actúa de esta manera conmigo, las cosas están mal, el Señor me dijo, me mostró que debemos de irnos, que debemos de salir. Entonces, pues, ¿qué piensan, no? Prácticamente les dijo. Y vemos que la respuesta de Raquel y Lea fue, pues, ¿qué parte tenemos aquí nosotros? O sea, esto que está aquí pues ya no nos corresponde, nuestros padres nos vendió. Dice, ahora todo esto que tenemos es de nosotros y de nuestros hijos. Y es interesante lo que les dice aquí estas mujeres. Las dos le dicen lo mismo a Jacob. Haz lo que Dios te ha dicho. Dice, ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Y es también una breve enseñanza para las hermanas, ¿no? Ahí esa parte. También ser sabias, escuchar la voz de Dios y estar atentas a esa parte. A estas mujeres le dijeron, haz lo que Dios te ha dicho. Dejaron la decisión en las manos de Jacob. Jacob ya sabía, ya estaba decidido lo que se iba a hacer. Él, sin embargo, vemos que consultó con su familia, quienes estuvieron de acuerdo, y acto seguido vemos que sale de la casa de Labán con todas sus posesiones y con toda su familia. Las decisiones, hermanos, que se toman en la familia afectan a todos, ¿no es cierto? Todos, la decisión que toma el padre, la mamá, las decisiones que afectan a todos, afecta a toda la familia. Hay decisiones que deben ser tomadas por los padres, por el papá y punto, ¿no? Porque a veces hay decisiones, ¿no? O vemos ahí a gente, ¿no? Que, a ver, ¿a dónde quiere el niño? ¿Qué quiere el niño? ¿Qué quiere hacer? Esas cosas, ¿no? Que están preguntando ahí a dónde quieren hacer, cuestiones así, ¿no? Pero hay decisiones en la familia que se tienen que tomar, ¿no? Y punto. Hay otras en donde creo que sí se tiene que consultar con los demás miembros, sobre todo cuando es algo que involucra a todos, ¿no? Esto es más cuando ya son más grandes, ¿no? Cuando son pequeños, pues los niños hacen lo que los papás deciden, ¿no? Pero cuando hay ciertas situaciones es importante consultar a los demás miembros de la familia para caminar juntos en la voluntad del Señor. Entonces, tomar decisiones sabias considerando a los demás, eso es algo también que hace un hombre de Dios, ¿no? Consulta a los demás. Vemos que Jacob no dijo, pues vámonos y agarren sus cosas y nos vamos, sino que él les dijo, y después se confirmó que era la voluntad de Dios con lo que le dijo Raquel y Lea.
Porque ellos pudieron haber dicho, no, pero estamos en nuestra casa, pues aquí está mi papá, aquí está la familia, ¿no? O sea, ¿por qué nos vamos a ir? Y digo, no, vámonos, pues ya tenemos todo, ¿no? Todo esto es de nosotros, pues haz lo que Dios te ha dicho, ¿no? Le dejaron esa parte al varón. Entonces, tomar decisiones, y que esas decisiones, hermanos, a veces van a traer dificultades. Un varón de Dios, ya decíamos, un varón que busca obedecer a Dios, pues lo hace. Un varón es obediente a Dios. Le dijeron, Lea y Raquel, haz lo que Dios te ha dicho, y así lo hicieron. Así lo hicieron, y eso trajo algunos problemas, porque vemos en los versículos después, que no vamos a leer, pero vemos que Jacob sale con toda su familia, huye, dice ahí, de Labán. Después Labán lo va a perseguir, ¿no? Y se metió en problemas porque Labán le dijo, oye, pues te llevaste mis ídolos, ¿no? Que Raquel se había llevado ahí, que al final los escondió y no encontró nada. Pero vemos que eso también generó problemas, esa decisión. Y a veces, hermanos, seguir la voluntad de Dios, pues no va a ser sencillo, no es un camino derecho, ¿no? Ahí donde vamos a llegar sin problemas. Va a haber caminos a lo mejor de espinas, va a haber cosas ahí que van a estar, pero al final hacer la voluntad de Dios, hermanos, siempre es lo mejor. Porque a veces uno dice, es que hacer la voluntad de Dios me trae paz y estamos tranquilos. Pero recordemos que el Señor Jesús, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, estaba haciendo la voluntad de Dios y no estaba nada tranquilo, estaba padeciendo. Entonces, ahora no estoy diciendo que siempre vamos a sufrir cuando hacemos la voluntad de Dios, no, siempre hacer la voluntad de Dios es lo mejor, pero en ocasiones va a traer, vamos a tener que tomar decisiones firmes y hacerlo como lo hizo Jacob. Dios espera de nosotros, hermanos, que seamos obedientes a su voluntad. Aprendamos primero a estar atentos a su voz, ya decía, y también sepamos cuándo obedecer al Señor. Seamos obedientes a la voluntad de Dios. Es lo que nos enseña aquí Jacob. Que Jacob no era un hombre perfecto, no fue un padre perfecto, como todos los que estábamos aquí, los que son padres, pero los que somos hombres no somos perfectos. Pero fue alguien que supo escuchar la voz de Dios, fue alguien que se dejó transformar por Dios. Recordemos más adelante nos habla que peleó ahí con Dios, ¿no? Entonces, y Dios lo transformó, le cambió el nombre a Israel. Entonces, él supo escuchar la voz de Dios y fue obediente a Dios, hermanos, siguió la voluntad de Dios. No se espera de nosotros, hermanos, tanto varones como mujeres, no se espera que seamos perfectos, se espera que seamos obedientes a Dios. Es lo que Dios espera de nosotros. Así que seamos obedientes al Señor, hacer su voluntad. Y el desafío, hermanos, pues es hacer varones del Señor, hacer hombres de Dios. Sabemos que no hay varón perfecto, ¿no? Ni padre perfecto, solo el Señor Jesús es perfecto y Él es nuestro modelo a seguir, a Él debemos de seguir, o tanto hombres como mujeres debemos seguir al Señor. Seamos varones de Dios, hombres que buscan, hermanos, lo mejor para su familia, los que tienen, ¿no? Y yo sé que van a decir, bueno, ¿y usted qué hace, no? ¿Qué está haciendo? Sí, yo lo sé, pero la Biblia, como decía, no estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? Porque no les diría nada. Entonces, estoy hablando de lo que nos dice la palabra del Señor, y es lo que vemos en la historia de Jacob. Fue un hombre que buscó lo mejor para su familia, al ser un hombre que escuchó la voz de Dios, un hombre que trabajó diligentemente, un hombre que resolvió ante la situación, un hombre que estuvo ahí con su familia, un hombre que estuvo atento al plan de Dios, porque lo mejor, hermanos, para la familia es estar en la voluntad de Dios. Eso es lo mejor para cualquier familia, es estar en la voluntad de Dios. Por eso es importante escuchar la voz de Dios, ser hombres obedientes y esforzados que hacen la voluntad de Dios frente a todo. De eso se trata. Y como decía, no solo para los hombres, sino también para las mujeres. Principalmente, sí, porque hoy es el Día del Padre y porque estamos hablando hacia los varones, pero también nos aplica hacia las mujeres, que también son cosas que se tienen que hacer. Escuchar la voluntad de Dios, obedecer es para todos. Así que seamos obedientes y esforzados, hermanos, y hagamos la voluntad de Dios frente a todo lo que pueda venir. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día, por tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, ser obedientes a ti, permítenos buscarte, Señor, en todo momento y ser pues personas, Señor, cristianos, hijos tuyos que te busquen, Señor, que busquemos lo mejor, Señor, para nosotros, para nuestra familia y también para agradarte a ti, Señor. Permítenos ser obedientes a ti, Señor, y buscar tu voluntad frente a todo, Señor. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos, Señor, y que podamos siempre estar dispuestos, Señor, a buscarte y a obedecer tu voz. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te damos gracias por todo esto. Amén. Continuamos, hermanos, con nuestro programa.